Génesis 37. Génesis 36, no sé si lo recuerdan, pero damos un pequeño repaso. Fue el recuento de la descendencia de Edom o de Esaú, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hablamos en varios lugares de varios descendientes de Esaú, que son los edomitas, que históricamente van a ser enemigos o adversarios del pueblo de Dios y por extensión de Dios mismo, ¿ok? Como lo decíamos, no existe en la Biblia una profecía que hable de una reconciliación total del pueblo de Edom con Dios, pero existe la profecía de que un remanente de Edom efectivamente se reconciliará con Dios. Entonces, en Génesis 37, que es lo que vamos a ver ahorita, el enfoque del autor vuelve a Jacob y a su descendencia. Y aquí es donde vamos a empezar, ¿vale? Acuérdense, Jacob ya está aquí con sus 3 esposas porque Raquel ya murió y todos sus hijos, ¿ok? Entonces es como la nueva vida. De hecho, es de las primeras cosas que vamos a ver ya con un José adolescente, ¿okay? Entonces ahí está. Recuerden que han habido problemas, como lo hemos establecido en el pasado. El motivo por el cual existen problemas con Jacob y su familia es porque Jacob eligió amar solo a una esposa y en consecuencia amó solo a unos hijos. Y eso es lo que ha derivado en todos estos problemas. Vamos a leerlo con todo eso en la mente. Vamos a leer Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A un José que, si bien es el más amado, vamos a usar esta expresión un poco coloquial, es el chismoso de la familia, ¿ok? Si algo hacen mal sus hermanos, él va y le dice a su papá, mira cómo se están portando estos, mira lo que están haciendo. En el sentido estricto, ¿está bien? Pues sí, porque quiere orden en su familia. En el sentido práctico, no, porque al final del día tu familia está en muchos problemas y andarle diciendo a tu papá cómo lo hacen mal tus hermanos va a traer no menos problemas, va a traer más problemas. 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esta es prácticamente la característica sobre la cual conocemos más o identificamos más a José, con su túnica de colores. Pero implica varias cosas que no necesariamente es la belleza de una túnica de colores. La primera es, efectivamente, le da esta distinción a José. Le dice, tú no eres como mis demás hijos, lo cual ya es lo suficientemente complicado, ¿no? Entonces le dice, tú no eres como mis otros hijos. 2, la túnica que seguramente le estaba dando era o representaba que él iba a heredar todo lo que él tenía. En cierto sentido, Jacob le está diciendo, tú eres el heredero de la promesa, lo cual choca, ¿no? O sea, choca número 1 porque Dios no ha determinado eso de entrada y no será así, como ya lo sabemos. Y la última es porque se cree que la túnica que tenía José era una túnica que le llegaba a los tobillos. En nuestro término, pues así llegaban todas, ¿no? La realidad es que no. Si llegaba a los tobillos, significaba que la túnica era de una persona de honor, una persona que en el sentido estricto ya no trabajaba. ¿Por qué? Porque podía ser larga y ya no se te ensuciaba en el trabajo, ¿vale? Sea cual sea. Entonces, si la túnica de José era larga, ¿qué le estaba diciendo Jacob a sus hijos? Que él no va a trabajar. Lo cual, por supuesto, era espantoso, ¿no? Era el peor mensaje de todos, siendo él el menor o el penúltimo de los 12 hijos. El mensaje era espantoso para todos los demás. Entonces, si sumamos todo esto, entonces obviamente los hijos lo aborrecen. Y por eso dice, no podían hablarle pacíficamente. Porque por supuesto, Jacob nuestro papá nos acaba de traer este chamaco, que ahora él nos va a gobernar. Y no va a pasar por nada de lo que nosotros estamos haciendo. Y ya él va a ser el dueño. ¿Me explico? Eso es lo que ellos tienen en la mente. Además de todo el desprecio a las esposas, etc. Pero eso es lo que está pasando. 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Pues imagínense, ¿no? Aparte de mi papá me da el honor de todo el mundo, ahora les voy a contar un sueño. ¿Cuál es el sueño? Oíd ahora este sueño que he soñado.
He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Bueno, la situación no mejora, ¿no? La actitud, por supuesto que lo van a aborrecer. Claro que lo van a aborrecer. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Algo muy importante de estos sueños es que el texto no dice que hayan sido de inspiración divina, ¿vale? No dice Dios le hizo soñar, no dice esto. Eventualmente se cumplirán y podremos entender que sí tenían cierto, o sí eran de origen divino, pero el texto no lo dice, ¿vale? Entonces se pone complicado porque al final del día, cuando alguien tiene un sueño, ¿debería contárselo a los demás? Es una respuesta que es relativamente complicada. Pero en el contexto de José y sus hermanos, fue un acto sumamente imprudente. 9. Y luego, ya que les contó este sueño, viene otro sueño mejor, ¿no? Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Igual, excelente. Diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí es una parte donde cronológicamente tenemos problemas. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jacob? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? ¿De acuerdo? ¿Quién es la madre de José? Raquel, pero Raquel se murió hace ¿cuántos capítulos? Hace 2 o 3, ¿recuerdan? Entonces, hay un problema cronológico aquí que la mejor explicación, o la explicación más sencilla, es que los sueños de José sucedieron traslapados, antes de que muriera Raquel, pero el autor los está contando hasta después, porque narrativamente va alineado a los eventos que van a suceder, ¿vale? Va por ahí, ¿ok? Listo, entonces, ahora, otra cosa importante es que Jacob dice que reprende a José por su sueño. El problema es que, no sé si se acuerdan, que cuando Jacob iba de exilio, llegó a cierto lugar, puso una piedra en su cabeza y se durmió y tuvo un sueño. ¿Recuerdan? Que fue cuando vio la escalera. Entonces, a ver, Jacob, ponte de acuerdo. O los sueños son buenos o son malos, porque cuando tú viste la escalera y dijiste: sí, aquí es casa de Dios, ¿no? Es medio extraño. Pero Jacob, al final, podríamos entender que por eso dice: mas su padre meditaba en esto. Es decir, Jacob no entiende exactamente qué está pasando con José. Como les decíamos, a pesar, sin ver el asunto a gran escala, es decir, sabemos que sus sueños se van a cumplir, pero sin verlo a gran escala, es decir, poniéndonos en Génesis 37 y no conociendo el futuro de José el soñador, podríamos decir, sin lugar a dudas, que José no fue prudente al analizar lo que estaba recibiendo. ¿Ok? No fue prudente, no actuó de manera prudente, porque lo único que hizo fue todavía agravar la situación familiar que tenía, ¿vale? O sea, lo agravó más y más y más, y por supuesto que lo aborrecen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo que sucede con el rey Josías, ¿vale? El rey Josías, no sé si recuerdan, tuvo un papá espantoso, y Josías de la nada dice que empezó a buscar a Dios. Empiezan a limpiar el templo, imagínense, empiezan a limpiar el templo y alguien en el templo se encuentra la ley, imagínense. ¡Ay, qué crees, mi rey! Nos encontramos la ley, imagínense la locura, ¿no? La leen y se vuelven locos porque todo lo que hacemos hoy en día lo hacemos mal, ¿no? Entonces, reinstaura el culto a Jehová y es uno de los grandes reyes de los últimos que hacen lo correcto delante de Dios, ¿vale? Entonces, es un gran tipo Josías, porque desde chico comenzó a buscar a Dios. Entonces, es uno de los grandes reyes. Vamos a ver aquí, recuerden, traigan a su mente otra vez el mapa de la zona de Israel. No sé si recuerdan que, suponiendo que es el mar Mediterráneo, está Israel y acá abajo está África y por acá está Egipto, ¿no? Más o menos. Entonces, si tú quieres ir de Egipto a Israel, tienes que ir al norte y viceversa. Entonces, sucede que uno de los faraones de ese momento, Necao, va a hacer guerra a alguien al norte por el río Éufrates, es decir, por la zona de Irak. En resumen, para ir a hacer guerra, tiene que pasar por Israel, ¿no? Entonces, voy a leer esta parte, pongan mucha atención. Segunda de Crónicas 35:20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, lo que les dije,
Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Entonces tiene que venir de Egipto, Necao, al Éufrates, a Irak. Y salió Josías contra él, ¿vale? La Biblia dice, Necao va a hacer guerra al norte, no a Israel, ¿vale? Eso que quede muy claro. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, ¿vale? Entonces ellos tienen conflictos y ahí va Necao para arriba. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Eso se lo está diciendo Necao, el rey, el faraón de Egipto. ¿Alguien podría decir que el mensaje que está diciendo Necao es real o no es real? ¿Qué dirían? ¿Es real? Pero si él es un faraón pagano. Sin ahondar ahí, entonces, ¿estuvo bien o no que Josías le quisiera hacer guerra porque iba a pasar por su tierra? Le está diciendo, el problema no es contigo. Déjame pasar porque yo tengo mi guerra allá arriba. Pero Josías dice en su corazón, yo soy un tipazo y ¿qué crees? Yo me acuerdo de los egipcios y los egipcios nos trataron muy mal cuando fuimos sus esclavos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En 2 de Crónicas 35:22, escuchen esto. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. El faraón, el rey pagano, sí había recibido la instrucción de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Y después de esto, se llevan a Josías y muere. Lo que quiero decirles es, ¿tenía sentido que Josías quisiera defender su tierra? Probablemente vio que era una amenaza posterior para su reino. Pero su imprudencia de no poner atención a lo que le dijo Necao, no llevó a Josías a ser prudente o a preguntar, oye, ¿el mensaje de Necao es correcto? No. Él es egipcio, nosotros no nos llevamos con ellos, que no venga aquí. Voy y le hago guerra y de regreso se muere. La imprudencia llevó a este punto a Josías y es prácticamente el motivo por el cual finalmente muere. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo que el motivo por el cual José lo aborrecen no es porque sus hermanos actúen de mala fe con él, estoy de acuerdo, pero el hecho de que él siguiera contándole sus historias y sus sueños, por supuesto que agravó la situación entre su familia, ¿ok? Entonces, volviendo al asunto de José, ¿vale? 37:12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿Alguien recuerda qué pasó en Siquem? Fue donde violaron a Dina. ¿Recuerdan? Estaban en Siquem, ahí violaron a Dina y la matazón. Bueno, y sus hermanos por alguna razón van a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Entonces, si José ya era muy informativo, ahora peor, ¿no? Entonces, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces ahora sí, justamente la situación está muy mal y lo primero que sucede es, ahora nos encontramos a José solo. Ya no está su papá que lo defienda, ya no están las esposas, las concubinas, ya está solito. Obviamente, con todo lo que traemos atrás, claro que lo queremos matar, porque no hay quien lo defienda. Luego, 19, y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador, ya tenía apodo. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. ¿Quién es Rubén? El primogénito. Y a pesar de que hizo lo espantoso con Bilha, que es la concubina de su padre, ahora, por alguna razón, dice, no lo matemos. Es como si Rubén comenzara a entender su posición como el hijo primogénito. Pero hasta cierto punto ya no es suficiente, ya perdió su oportunidad y vamos a ver por qué. Entonces él dice, no lo matemos.
Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entonces él lo quiere defender, porque se acuerda de lo que le pasó a Dina, pues ahora él toma ese rol. Luego, sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces lo echan a la cisterna y él les empieza a gritar y les empieza a pedir ayuda. Aquí no lo dice, pero avanzando en la historia, después va a decir, ¿no se acuerdan cómo nos gritaba y nos pedía por su vida cuando estaba en la cisterna? Por supuesto que les está gritando, ya sáquenme de aquí. ¿Ok? Entonces, para lo que sigue debemos entender que Rubén no está cerca. ¿Ok? Rubén por alguna razón se va y se quedan todos los demás hermanos. Y esto pasa. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, Judá es el cuarto, acuérdense, el cuarto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Entonces aquí pareciera que Judá actúa bien, pero la realidad es no es mátalo o hazle otra cosa, no le hagas nada, ¿no? No. Aquí lo que Judá dice es, no lo matemos, mejor deshagámonos de él, pero en su mente no está él, andemos en paz, eso no está en su mente, ¿vale? O lo matamos o lo vendemos. Entonces, a pesar de que su discurso es bastante bueno, la realidad es que pues, está decidiendo entre lo peor y lo no tan peor, ¿vale? Porque él es su hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Algo aquí que quiero recalcar es esto. Judá, bueno, mientras Rubén dice no lo matemos, medio le obedece, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando Judá dice vamos a venderlo, sí, vamos todos. ¿Qué nos quiere decir esto? Y aquí es a lo que me refería con que Rubén ya perdió esa autoridad que tenía por ser el primogénito. Y ahora, por alguna razón, el texto no lo dice y nunca lo va a decir, ahora es de Judá, ¿vale? No sé si alguna vez han pasado en su vida secular, en sus hermanos o en su trabajo, que a pesar de que el jefe, de que un tipo no es el jefe, cuando ese tipo dice algo, ahí vamos todos, ¿no? Siempre nos pasa. O con los hermanos, o con alguien en la familia, algo así pasa. Y es algo que nosotros podríamos definir como el poder se entrega y la autoridad se gana, ¿no? El poder, es decir, tenemos un jefe, entonces a él lo pusieron de jefe y él es el jefe. Pero el otro que es el cabecilla, que ahí nos mueve, que mientras el jefe da un mensaje muy malo, el otro dice, bueno, sí, vamos a hacerlo ya para salir temprano. Bueno, sí, hagámoslo. ¿Me explico? Es esa clase de persona la que es Judá. Como dije, el texto no lo aclara, no dice por qué, pero así es. Al grado que el propio Jacob escucha más a Judá que a Rubén, ¿va? Pero aquí obviamente todavía no llegamos allá. El punto es que lo que le estoy diciendo es que Judá es el cabecilla, no para las cosas buenas como lo estamos viendo, pero Judá es el cabecilla. Entonces, 29. Después Rubén volvió a la cisterna, como les decía, no estaba. Y no halló a José dentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? Claro, porque Rubén sabe que la responsabilidad es de él. Y cuando regresen con su papá y no traigan a José, el primer responsable será Rubén, ¿vale? Eso mismo que estamos pasando debió suceder cuando lo que ocurrió a Dina. Pero por alguna razón, en aquella ocasión, Rubén ni se apareció. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Aquí el texto no es claro acerca de si le dicen a Rubén qué hicieron. No es claro, ¿ok? Pareciera que no se lo dicen, pero lo que sí es que todos dicen, bueno, pues digamos lo del cabrito para que mi papá crea que lo mataron, ¿vale? Entonces, 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es... Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días.
Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Entonces aquí muchas cosas más bien trágicas suceden. Uno, todos los 11 hermanos, nos juntamos y tenemos la intención de mentirle a nuestro papá. Y todos vamos a montarnos sobre la mentira de que algo o alguien mató a José y ya está muerto, ¿vale? Ese es uno. La otra cosa que también es realmente grave es Jacob demuestra específicamente que ama más a José. Porque cuando se entera o asume que está muerto José, dice: voy a morir de luto, voy a ir al Seol, a descender al Seol de luto. En otras palabras, les está diciendo: a pesar de que ustedes aquí están vivos, la verdad no me importa tanto. Me importaba más José. Y voy a morir de luto por José. ¿Vale? Ese es el otro mensaje. Entonces, a pesar de que los hermanos creen que siempre es acerca de José, de que José nos arruinó la vida, de que José va a ser nuestro jefe, de que José todo, la realidad es que una vez quitado José de la ecuación, el rechazo permanece. No es como que Jacob esté esperando a ver ahora quién quiero, no. Jacob dice: no, si no es él, ya no. ¿Vale? Entonces, eso por supuesto que debió ser espantoso, ¿no? Entonces, volviendo al asunto, ¿cuántos años tenía José, recuerdan? 17 años. José y sus hermanos entienden perfectamente y han escuchado las historias de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. A nosotros nos bendijo Dios, debemos estarnos aquí, bla, 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 bla. Jacob solo ha educado, por así decirlo, a José. Pero esos 17 años que ha tenido a José, le ha enseñado, no lo dice el texto, pero por cómo se desarrolla la historia, así es. Jacob le ha enseñado a conocer a su Dios. Entonces, toda su vida, básicamente, José va a estar más lejos de su familia y de su papá que de lo que estuvo con ellos. Y aún así, José entenderá que tiene que apegarse a Dios. Así como él sabe que sus sueños significan algo, aunque es imprudente todavía y no deja de contarlos, él lo cree, él se los cree. Él cree que hay algo ahí. Probablemente él creerá que es el heredero definitivo, probablemente lo cree, así como Jacob también lo cree. Pero lo que quiero decirles es, aun y cuando él va a Egipto, él se lo va a llevar eso consigo mismo. No sé si recuerdan que durante todo Génesis han existido exilios, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan, los exilian al oriente, ¿ok? En este caso es un exilio involuntario, ¿no? Pecaste, salte de aquí, te mando al oriente. Cuando Caín peca, recuerdan que él dice: ahora seré errante, ¿no? Y él se autoimpone un exilio. Hay exilios voluntarios e involuntarios. Cuando Jacob le robó la primogenitura a su hermano, él huyó a Padan Aram, se autoexilió. En este caso, el de José es un exilio involuntario. Se lo están llevando, él no quiere. Ese proceso de construcción del personaje, llamémosle, por ponernos lo más materialista que podamos, no es cosa nueva. A lo largo de la Biblia existen varios procesos de construcción del personaje o de desarrollo, como quieran llamarle. Uno podría ser, por ejemplo, David. Como les he dicho, a David lo ungieron muy joven, pero tuvo que llegar a los 30 y tantos para que lo coronaran. Esto es prácticamente lo que está pasando, ¿no? Entonces, 36, y aquí termina. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Entonces, recuerden, ahora otra vez igual, yendo a todos los ecos de Génesis, volvemos a ir a Egipto. Y recuerden, en Egipto no nos ha ido bien. Abraham vendió o regaló a su esposa, ¿no? Entonces, siempre que vamos a Egipto hay problemas. Y ahora José va a Egipto, va a descender a la tierra de los muertos. A partir de aquí, ya, ahora sí, definitivamente nos vamos a concentrar en José. Todo lo que suceda de Génesis 37 y hasta el final va a ser acerca de José, excepto el capítulo que es dedicado a Judá. Para revisar todo esto, vamos a leer ya para terminar Proverbios 13:3. Hablando de José y su imprudencia al hablar. Hablando de José y de Josías, que queda aquí perfectamente el asunto. ¿Listo? 1, 2.
El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad.